Soy físico matemático. Ok. Todavía no me veían como, el profe, ¿no? Decían, Sí, este güey sí. es como nosotros. Ajá. Yo veía que entre más cosas sabía, más caro cobraba. Yo nunca me he puesto como un ejemplo de, vengo del barrio y doy clases. Sí me podré ver ignorante, pero verme niño, no. Hegel diría, decídanse, perros. Tío Cardev, matemático físico y divulgador de filosofía y historia con un toque cómico. Hoy charlamos entre curiosas conexiones entre la historia de México y Alemania. Además nos dimos cuenta de un gran trauma que nos une. Yo siento que México y Alemania tienen un casi algo, ¿no? ¿Qué? Un coqueteo. Un güey. coqueteo por ahí, pues, Y gracias a Alemania surgió el milagro mexicano. Yo nunca he salido de México. ¿no? No. Ah, huevo. Me da miedo. No, pues vas al bote, güey. Al bote. Sí. Y ya después entendí que la educación es un privilegio. Yo trato de lucrar con la educación, así lo digo fríamente. Cursos de integral. Jaja, no, mejor mándame un saludo. A los 3 días ya tiene 1 millón de reproducciones. Te explota la cabeza, dices. Daniel, ¿quién fue el primer filósofo alemán que has leído? Filósofo alemán, Hegel. ¿Qué diría Hegel hoy en día sobre el México en 2025? Tenemos una pequeña controversia con quién es nuestra madre, si la Virgen de Guadalupe o Tonantzin. Eso diría Hegel. Sí, yo creo que ese carnal siempre peleaba a los dioses entre ellos mismos y siento que es nuestra referencia más grande. Siento que aquí en México la Virgen es más incluso que Dios. Órale. Pero para los mexicas, para nuestra antecesor raza era Tonantzin. Desde tu punto de vista, como un equivalente a la Virgen hoy en día. Pues dicen que incluso es la misma. Ok. Dicen. Pues ella estaba en el Cerro del Tepeyac, Tonantzin, y los españoles en esta instrumentalización de la religión quitaron a Tonantzin y pusieron a Guadalupe, ¿no? Entonces yo creo que Hegel diría, decídanse, perros. ¿Qué son los 3 puntos que más amas de tu país, México? La comida, Ajá. la música y lo alcohólicos que somos. Órale. Bueno, sí son fiesteros. Y ahora 3 puntos que te encantarían cambiar de México. Nuestra manera de ver la historia, que perdimos con los españoles, que pensáramos que somos una mezcla bien chingona y somos una mezcla de todo lo... Incluso no nada más de españoles, de franceses, de alemanes se intentó. Un poquito. Se intentó en Yucatán. Carlota lo intentó. Ok. Carlota intentó traer alemanes a Yucatán, pero ya no habían mayas, pero había gente muy casada con la religión maya. Le complicaron las cosas a los migrantes alemanes y no se pudo dar. Pero yo creo que eso. Esa es una, ¿no? Una. Llevo Sí, una. sí. Híjole, es que son un chingo. 2, pues la corrupción. Yo creo que en México nos encanta La mordida. la mordida, güey. Por eso tenemos los dientes chuecos. ¿Tú crees que eso de la mordida es más por culpa de las estructuras o los que están en el poder o también por el mismo ciudadano que dice, no, pues, órale, me cacharon, borracho, manejando, ándale, Pues que ya somos- va como programado? Sí, siento que somos bien permisivotes. Siento que somos así bien... Somos personas de mucha fe. El mexicano tiene fe. Entonces, si te equivocas una vez, sí existe pues dame chance, hijo. Pero es un tema de fe. Nos gusta la fe, nos gusta creer en las segundas oportunidades. Dicen que donde caes sentado y el diablo te chupa, pues no caigas de culo. A veces el mexicano cae y cae y cae y cae. Y es una fe mal encaminada que se convierte en corrupción. Yo diría eso. Entonces, ¿es cultural el pedo? Sí. Sí, quiero creer. No lo voy a decir como una verdad absoluta. Quiero creer que mi raza es de fe, pero mal encaminada. Ok. Entonces, manera de ver la historia, corrupción y número 3. Número 3. No, me mama México. Yo creo nada más 2. Está bien. Hablando de la corrupción, lo que a mí siempre me llama la atención, sobre todo cuando uno lee libros de hace siglos o ve incluso como películas como que se basan en ese tiempo, pero en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania, como la corrupción hace ni tanto tiempo estaba tan muy presente en muchos otros lados del mundo y hasta lo sigue siendo, tal vez no como al nivel de cómo está en América Latina, pero sí pues existió. Y se logró también como reducirla de alguna manera, no sé de cuál. ¿En Alemania hay tanta corrupción como aquí? Pues mira, ¿qué te cuento de...? O sea, hay casos de corrupción política definitivamente.
donde ves, no, como un político que jaló a sus compas para ponerlos unos puestos chidos, ¿no? Y Sí. como que con favor se paga, ¿no? Eso sale a la luz, normalmente funan a la persona y pues no es tan común, pero sí sucede. Lo que prácticamente no sucede, que nunca jamás en mi vida he visto ni un intento, ni por mí, ni por mis compas familiares, el intento de sobornar a un policía, por ejemplo. Eso es imposible. ¿Qué pasa Diría si, yo. si me detienen por ir borracho y digo, ni tan borracho, Sí. pero sí ya impertinente? ¿Qué pasa si yo le digo, cámara, jefe, pues hágame valer? ¿Qué me pasaría? Pues te hace valer, Al pero... horno. Sí, directo, güey. Vámonos. No, pues vas al bote, güey. Al bote. Sí. Ni siquiera es una falta cívica, al bote. O sea, si manejas borracho y te cachan, pues yo creo que sí, lo normal es que te llevan y pues ahí tienes que estar un tiempo hasta se te baja el alcohol. Muy probablemente también te van a sacar sangre para determinar cuánto has tomado, etcétera. Te curan la cruda, así que un suerito. Bueno, eso no. Bueno, no, te ponen ahí en un bote bien frío, güey. Yo nunca he ido, ¿eh? Pues primer mundo, Sí. tal vez. Pero sí, no sirven como bebidas o sueros. ¿no? No, todavía no. Todavía no, pero Bueno, estaría sí. chido, ¿no? Sí, pero creo que incluso solo el intento de sobornar ya es un crimen o una Es falta. un crimen. Sí. No, pues yo creo que aquí lo hacemos porque es un problema sistemático y todas estas cosas. Pero también el policía en México es muy mal pagado. Ya. Incluso los policías en México se tienen que financiar sus propias herramientas de trabajo. Ujú. No sé, les dan un cierto número de balas, muy escasas, Ajá. les dan lo menos, y pues el policía mexicano pues, tiene que sobrevivir, ¿no? Si, Claro. si llega una balacera, pues a lo mejor tiene que comprar más balas, y sus uniformes también los hacen pagar. O sea, en México, no creas que la policía te da los uniformes. O sea, Ujú. tú como policía te lo tienes que comprar. Ok. Entonces, ese es el síntoma más grande. Ajá. Pero pues obviamente hay un chingo de raíz para estos Claro. ramereses, ¿no? Entonces, pues yo creo que también es uno de los síntomas más visibles que podemos entender más fácil. Acá la banda pues, que anda en la cotidianez, ¿no? Órale. El policía no tiene feria, o sea, le pagan mal y se tiene que financiar su propio equipo de trabajo, imagínate. No, sí está cañón. Pero pues lo que también me llama mucho la atención, por ejemplo, allá, si entras a la policía es de por vida, güey. O sea, este plan, no, aquí voy a entrar 2-3 añitos a la policía y después voy a ver qué hago, güey, no, es de por vida. O sea, obviamente puedes salir, pero pierdes como muchísimos privilegios que te da respecto a tu jubilación, tus pagos, etcétera. O sea, siendo ahí policía, eres pues servidor del Estado, servidor público, y ya básicamente tienes la vida resuelta en cuestión finanzas, jubilación, etcétera. Es que es lo que hablábamos de Hegel, ¿no? O sea, vamos a relacionarlo. Él cree que las personas somos como somos por nuestra autopercepción y decir, a lo mejor él cree que la gente es corrupta porque se despierta y dice, voy a ser corrupto. Marx, que es uno de los que los critica, dice, no, a ver, no es ideas, o sea, no son ideas, son las cosas materiales. Uh-huh. Aquí yo soy a favor de eso. Aquí en México los puercos son pinches corruptos. Pues porque tienen que comer, güey. O sea, es una jungla. Uh-huh. Es una jungla y pues también al ciudadano le conviene. Pues si te agarran por borracho, no quieres pasar la noche en un pinche bote. del bote, güey. Dices, Claro. pues suelto 1,000 varos, lo aliviano, me aliviana y nos vamos. Pues a corto plazo sí, ¿no? Sí, a corto plazo es muy beneficioso, pero por ejemplo, yo no sé en Alemania cuántos requisitos escolares te piden para ser policía. No, sí, bastantes. Primero físicas, después obviamente como te hacen pruebas psicométricas, ¿no? Tienes que incluso ya es como en la policía ya entras, es como tener una carrera universitaria, como una licenciatura. Licenciatura. Sí, es una licenciatura. No, aquí con la prepa falsificada entras. No, aquí el policía de México no tienes tanto problema o sea, no tienes tantos requisitos. Órale.
Entonces yo creo que ese es otro de los síntomas. Son muchos síntomas. Claro. Entonces yo creo que la corrupción no la puedes definir en un síntoma, sino son un chingo, ¿no? Ahora mencionaste algunos filósofos. Pues también en tus redes lo que me gusta, como hablas un poco de historia o filosofía, luego le pones así este acentito chilango, ¿no? Diferentes acentos también. Sí. ¿Cómo llegaste a esto? Porque pues tú pues realmente eres matemático, físico. Soy físico matemático. Ok. Pero yo daba clases de regularización desde los 16 años. Ok. Yo empecé a darle clases hacia los morros de primaria, así de que enséñame a sumar, enséñame a leer, enséñame a restar. Entonces yo les cobraba 100 varos la semana, me acuerdo. Yo tenía 10 morros, yo ganaba 1,000 pesos a la semana, 4,000 pesos al mes, y era lo mismo que me ofrecía un call center, pero el call center era un día de descanso, trabajar 6 horas. De lunes a viernes. Transporte público. Sábado. Acá no, acá eran 1 hora. En 1 hora me ganaba esa feria, ¿no? Entonces, empecé a trabajar primero en los call centers, en las pizzerías, hice pizzas en Benedetti's. Ok, sí me conozco. Y digo la marca porque tengan cuidado, banda. ¿Quieres que te la platique o no te la platique? A ver, es una anécdota. Saca los chismes. Mi primer empleo fue en Benedetti's. Entonces yo llego y pues como todo, ¿no? Cuando es tu primera vez en cualquier cosa, llegas así de voy a ser el mejor, voy a dar lo mejor, ¿no? Entonces yo llego así de que no, todo lo tengo que hacer perfecto para demostrar que tengo un puesto aquí. Entonces me ponen a un cabrón así de que este güey te va a enseñar, ¿no? Y ese güey me dice, no, tranquilo, no pasa nada. Entonces el güey se larga a repartir 27,000 pizzas en una bici y yo me quedo en la cocina. Yo no tenía ni perra idea, güey. Llegaban los pedidos y no hice ninguna pinche pizza. Llega ese güey sudando chola, así de que, pues después de haber repartido 500,000 perras pizzas y llega y le hace, no mames, tienes 20 órdenes aquí en fila. Le digo, güey, no tengo no sé ni cómo usar el horno, no sé alemán. Nosotros somos expertos en esto. No, le digo, güey, no tengo ni idea de cómo prenderlo, ¿no? Y ese güey le dice, no te preocupes, güey. Y así se limpia el sudor, carnal, y se mete las manos en el queso, güey. Pues, da saborcito, ¿no? No mames, yo pensé que Benítez era fresa, ¿no? Y dije, pues no estoy comprando la pinche pizza en la feria del santo que más venero, ¿no? No, güey, dije, ve. Ahí es cuando ya empiezas a entrar a la realidad. Pues ya después vino la mala paga, después vino pues todo lo que implica un primer empleo, ¿no? Ajá. Entonces ya cuando lo comparé con mis cursos dije, pues en mis cursos ni de mi casa salgo, ¿no? Y gano lo mismo y puedo ganar. Y si junto otros 10 alumnos gano el doble. Entonces me empecé a preparar más por un tema de yo sacar más feria. Yo veía que entre más cosas sabía, más caro cobraba. O sea, si yo a un morro le enseñaba a leer a la semana eran 100 pesos, pero si le enseñaba fracciones, pues ya eran 150. Entonces ya no tenía que tener más alumnos, nada más tenía que tener más conocimiento y donde yo agarrara uno de álgebra, que ya eran 200, pues decía, pues mejor le enseño a uno álgebra en vez de enseñarle a 2 a leer, ¿no? Y así me quedé en la Escuela Superior de Físico Matemático del Poli. No la acabé, me corrieron por pinche desmadroso, ¿no? Por desmadroso, ¿qué hiciste? Me peleé con un profe por una morra. Entonces me expulsan y por eso no acabé. Okay. Por eso no acabé ahí. Ya después hice un diplomado en el CONAMAT, un diplomado de físico matemático. Es como, ni siquiera para chambear, nada más es como para, pues si ya eres físico matemático, vas a esos cursos como para tener un papelito más. Pero pues yo lo usé para dar clases. Dije, pues voy a dar clases de cálculo integral, de diferencial, de física. Pues como vivía en Tacubaya, mis alumnos no llegaban muy bien hablados, que digamos. Pues yo de los porros, entonces traíamos una dinámica ahí de enseñar pues, a base de mentadas de madre, pues sí, de terroreo. Estaba cagado, nos daba risa porque se aprendían. Y pues yo estaba morro, yo tenía 18, 19, pues todavía no me veían como, el profe, ¿no? Decían, este güey es como nosotros. Ajá. Entonces por eso yo tenía la libertad de, pinches chamacos todos pendejos, y les aventaba ahí de que,
Ustedes son mis perros, los baño, los paseo, los aseo. Denme la patita, den 2 vueltas. Y así, entonces, los morros me respondían igual y ahí nació este movimiento. Órale. De ahí, ¿cómo te lanzas en redes sociales? Porque vi como haces como una mezcla, como que metes matemática, ¿no? Ujú. Pero luego, pues, de historia, un poco de geopolítica, un poco de filosofía, etcétera. Llega la pandemia 2020. Ah, ya. Yo daba mis clases en la bodega de mi abuela. Y mi abuela me dice así estas palabras. Mira, hijo, por mí sigue viniendo. Dice, pero si yo me llego a enfermar de COVID, ¿a quién le van a echar la culpa? No, pues a mí. Pues sí, porque tú andas con tu pinche saloncito, la chingada. Dice, mejor mira, de patitas, papi. Vete con tus papás. Mis papás no vivían en otro lado, entonces yo me voy con mis papás. Pero sigo comunicándome con mis alumnos y uno de mis alumnos me dice, oye, profe, pues ya sé que ya no va a haber curso porque el mundo se está acabando, pero ¿me puedes enseñar a sacar una raíz cuadrada, Simón? Entonces me acuerdo que me compro una cartulina blanca, no tenía pizarrón, una cartulina blanca, la pongo así en la ventana, agarro un plumón, pues cualquier plumón de agua, dije, pues en el vidrio lo limpio, ¿no? Entonces empiezo a hacer la clase ahí de raíces cuadradas y se lo mando en video. Me dicen, no mames, profe, como en los presenciales acá, diciéndome que mi mamá es Juanita y que mi papá tiene la verga bonita. Vale, ver. Y ahí voy, güey, y empiezo, a ver, hijo de tu puta madre. Y empiezo así, como si él estuviera ahí, y lo empiezo a insultar, así de pinche codocenizos y pinche perro de tianguis mal cruzado, no sabes ni quién es tu papá, pero X al cuadrado es X por X. Y se lo empiezo a explicar en video, se lo mando y me dice, ja, 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 ja. Gracias, profe, le entendí perfecto, ¿no? Y el hijo de lo subió al otro día sin decirme. ¿Ah, Lo sí? subió a Facebook. Ok, sin tu conocimiento. Sí, él lo sube. Ya, ya. Y los 3 días ya tenía 1 millón de reproducciones esa chingadera y ya me empiezan a escribir. No mames, estás bien chingón tu contenido. Yo, ¿cuál contenido? Pues esto lo vendo acá en lo obscurito, ¿no? Entonces así empezó ya de dar las clases ahí en casa de mi abuela a videos. Mm, Pues ya me seguí con más matemáticas. Primero fueron matemáticas, ya. luego vino la historia y ahorita la filosofía. Ok. ¿Qué es lo que más te cautiva de la historia? Lo que más me cautiva de la historia es que hay un chingo de versiones de la misma historia Ujú, y ya cuando ves todas las versiones ya no sabes con cuál quedarte y es ujú, muy cómodo decir, la historia es, como dicen dicho, un arte, ¿no? Un ujú. cúmulo de muchas circunstancias que no son ni buenas ni malas, ni justificables, ni es arte, es tragedia, eso es lo que más me cautiva, verlo como una pintura y decir, yo le voy a dar la interpretación que le pueda dar con lo que ya está ahí dibujado. Ujú. Y en México, ¿cómo sientes? Como ya en el comienzo de la conversación habíamos hablado de eso un poco, pero ¿cómo sientes cómo se percibe acá la historia específicamente de México? Yo creo que una de las cosas, dato curioso, de que México a un nivel abstracto tiene en común con mi país, Alemania, es que tenemos una relación difícil con nuestra propia historia. Los ¿No? alemanes. Sí, pero por razones obviamente distintas. Un poquito cuestionables. Pues yo creo que sí nos percibimos como perdedores aquí en México. Ujú. Nos percibimos como que algo mejor hubiera podido pasar. Ok. Pero regresando a lo que dices, los alemanes, yo siento que México y Alemania tienen un casi algo, ¿no sientes? Como que nos hemos tentado entre nosotros, Ajá. pero nunca se ha formalizado nada. ¿No sientes ese como... Ah, sí, sí. De hecho, lo que está curioso ahora de que como se hizo viral como varios clips de Alemania de música folclórica, ¿no? Y como, no sé, muchos mexicanos comentando abajo, ah, huevo, suena como como la banda, ¿no? Peso Y, pluma. y como ya muchos también diciendo, no, esperen hasta el mundial, vamos a armar un desmadre juntos, ¿no? Así como... Fíjense que sí, históricamente los alemanes y los mexicanos tuvimos un casi algo en la Segunda Guerra Mundial. ¿Que ustedes nos apoyaron casi o Pues cómo? no, ustedes querían que los apoyáramos. Vamos a ser más específicos.
Victoriano Huerta. Ajá. Victoriano Huerta apoya los motivos revolucionarios de Francisco y Madero contra Porfirio Díaz. Ujú. Francisco y Madero derroca a Porfirio Díaz y su aliado Victoriano Huerta era un poco más alemán, un poco más frío, más militar, más disciplinado. Francisco y Madero era un pinche espantaespíritus. Ese güey no tenía preparación de nada. Ajá. Era de hecho de las familias más ricas en ese tiempo y con sus recursos pudo llegar a ser el presidente. Victoriano Huerta se da cuenta, se percata, dice, este güey es un tibio, este güey de militar no tiene nada, ¿no? Entonces lo traiciona, lo entrega a los gringos y no me acuerdo el nombre del presidente de Alemania en ese tiempo, pero me sé esta anécdota. Dime el año, más o menos. No, no, ese no es. O sea, sí, si me lo dices sí sé cuál es, pero sé que los alemanes mandaban cartas Ajá. de, perro, tú estás en la frontera con los gringos, Sí, güey. pues claro. Tírame un paro, mijo. Victoriano Huerta recibe esas cartas en Nueva York y Victoriano Huerta dice, jalo, perro. Jalo, vamos a organizarnos. Te doy pase libre. El pedo fue que los pinches gringos encontraron las cartas. Lograron descubrir esa comunicación y es como los gringos exilian de todo a Victoriano Huerta y Victoriano Huerta ya no, ya no ayuda a los alemanes, pero hubo Ok, un coqueteo. un güey. coqueteo por ahí, pues. Porque sí Porfirio Díaz lo dijo muy bien. Porfirio Díaz dijo esta frase. Pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Entonces ya nos estábamos dando cuenta que los pinches gringos a nosotros nunca nos han visto ni como socios ni como amigos, güey. Incluso nos han quitado territorio. Entonces, Un chingo. un chingo, carnal. Un chingo. Entonces, cuando Alemania viene y nos dice, hey, perro, pues estos güeyes son unos hijos de... Nosotros, pues danos chance. De hecho, los alemanes nos compraron un chingo de petróleo, güey, en esa guerra. Ok. México neutral dice, pues yo lo voy a vender porque no tengo por qué negarme a nadie, porque soy un país neutral, no estoy ni en contra ni a favor. Y gracias a Alemania surgió el milagro mexicano, que es la representación de Cantinflas en las películas. ¿Has escuchado de Cantinflas? Sí, sí, claro. Ves que empieza siendo barrendero, empieza a tener oficios hasta que es doctor. Ajá. Cantinflas es esa representación de que en México en esos años tú podías empezar como barrendero y terminar como un médico. Porque Ok, existía podrías como ascender o... Era posible. Sí, ok. La escalera social, pues. Y los alemanes nos compraron un chingo de petróleo en ese tiempo. Y bien, bien comprado, o sea, nos pagaban bien. Entonces sí, en las épocas de la revolución, posrevolución existían estos coqueteos, así de como los alemanes nos pagaron bien. Pues güey, claro que les compramos petróleo un porque... chingo, güey. Órale, a ver, ¿ustedes sabían este coqueteo Hay entre un coqueteo. México y Alemania? No lo Que a ver, sabía yo. es un coqueteo muy terrible. Pero pues es un coqueteo a final de cuentas, ¿no? Era como el coqueteo del enemigo de... No, ¿cómo es? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Sí. Ese coqueteo, justo ese coqueteo era. Lo que siento también, lo que dije en el inicio, de lo que tenemos común es como un cierto trauma nacional. O sea, Ok. ustedes por la conquista, nosotros por las dos guerras mundiales que ambas perdimos, ambas básicamente bueno, la primera todavía es debatible, pero hay también pues, sí, gran parte de la culpa, así decirlo, se podría decir que puedan asumir los alemanes y la segunda por completo. Y bueno, ustedes por el tema eterno de que, ay, es que llegaron los españoles y que éramos una civilización tan grande, etcétera. ¿Tú qué opinas de eso? Yo estoy muy influenciado ya por escritores como el maestro Zunzunegui, lo voy a decir como es. Lo Pero quiero invitar, ¿eh? Venga, profe, venga. Y... Es que le escribo, ya luego me deja en visto. Profe, no haga eso. Profe, pues es que creo que ahorita anda dando conferencias en España. Yo soy muy su fan. A mí él me cambió la perspectiva. Yo antes hacía videos de historia totalmente cargados al que chinguen a su madre los españoles y... Pues con un cierto resentimiento, sí, se podrá un decir. chingo, claro, un chingo. Y cuando empiezas a leer sus libros, sí te das cuenta cómo sí, como decía Marx,
la historia es material. Ujú. ¿A qué se refiere con que es material? La historia no es ideas, es la consecuencia de las situaciones que pasan. Por ejemplo, en México tenemos esta narrativa de que se robaron el oro y nos explotaron los recursos. Y Zunzunegui en sus libros dice, pues todo está aquí en pueblos mágicos, en catedrales. Las puedes ver, o sea, no te estoy dando una teoría. Puedes ir, hay pueblos mágicos en cada rincón de México que parecen, de verdad parecen colonias en su apogeo, ¿no? Arte carísimo, o sea, que dices, pues sí, a lo mejor fue transformado a otra cultura, pero está aquí. O sea, no se lo llevaron, está aquí. Y ahí es donde te das cuenta que la verdadera historia es la que puedes ver, con la que puedes convivir o sea, ahorita en lo contemporáneo, ¿no? Por eso le creí. Por eso le creí al profe, porque dije, pues sí, o sea, lo puedo ver en las iglesias. Hay iglesias en México bañadas de oro, carnal. Que dices, no mames, esto no existe en ningún país de Latinoamérica ni en África, donde conquistaron y Sí. exterminaron, güey. O sea, ahí sí Sí. no dejaron nada, ¿no? Ya. Entonces por eso le creo, porque lo puedo ver. En Tepoztlán, Tepoztlán. ¿no? Cerca de Cautitlán Izcalli, ahí rumbo al norte, Ujú. en la Ciudad de México, ahí tiene un chingo de oro, güey. Un chingo, güey. Nunca vi tanto oro, o sea, y he visitado, no sé, creo que más de 200 iglesias, no sé, viajando, ¿no? En Europa, en América, etcétera. Pero, güey, o sea, cuando entré allá, dije, ¿what? ¿Qué onda, no? Sí, sí, sí lo puedes ver, o sea, lo puedes comprobar y eso es lo que a mí me hizo cambiar la perspectiva. Pero los videos de historia ya no pegan así. Mis videos ya Ya. de historia sí han bajado mucho porque ya intento contar a lo mejor un análisis más profundo de mi parte y pues la gente quiere sangre. Sangre. Tú Sí. sabes, la gente Sí, quiere sí. Debate. debate y quiere extremos Emociones, y quiere sí. emociones. Entonces, pues sí, el contenido también por eso ha evolucionado, porque pues también yo he evolucionado. Nunca he pensado que lo que sea ahorita sea lo que voy a saber en 2 años. Yo espero cambiar de opinión para bien, ¿no? Claro. Yo creo que es lo mejor. Y creo que está un poco estigmatizado este pedo de que la gente que lee, la gente que sabe cosas, por las redes sociales se ha puesto de moda el tema de, pues como ese güey se siente bien, Ajá. se siente muy chingón, ¿no? Simón. Y yo creo que sí hay que enfocarlo a otro lado. Si te gusta leer, si te gusta investigar, pues al contrario, pon a prueba eso que sabes y decir, bueno, a ver, pues me lo voy a cuestionar. Y si cambio de opinión, es delicioso, güey, porque es como cagar. En sentido, ese placer de cagar. Dices, Ajá, como que te deshaces de una carga sí, vieja que... güey, así, no. así yo lo siento. Para que lo nueva llegue. Sí, y huele feo, güey. Se siente feo. Sí es apestoso escucharte decir unas cosas absurdas años antes, Sí, pero dices qué bueno, ¿no? Qué bueno que no me quedé ahí. sí. Y eso es lo que le trato de explicar yo a mis alumnos. Yo les digo, a ver, yo entiendo que el conocimiento sí te da un orgullo y sí dices, no mames, yo sé cosas, ¿no? Y tienes pláticas así que la gente se queda así como, no mames. Ujú. Pero también sométanse a la gente que sabe más que ustedes. Siempre hay alguien que sabe más que tú. Pues sí, Siempre. Y ahí es donde creces. sí. Donde te parten tu madre y te dicen, no, es así. Pero siento lo que es lo de hoy, ¿no? ¿Conoces el efecto de Dunning-Kruger? No. Como, bueno, en el eje Y tendríamos como ¿qué es? La confianza que uno tiene en el conocimiento, y en el eje X tendríamos el conocimiento verdadero que tenemos. Ok. Entonces lo que sucede es como acá, o sea, en el comienzo, Ujú. bueno, donde... Sí te entiendo, en el sí, cero. ¿no? En el comienzo, tú vas leyendo cosas y dices, wow, es que ya lo entendí, ¿no? Entonces, como lo está muy arriba, aunque relativamente solo sabes de un 10% tal vez de todo, ¿no? Y ya entre más vayas leyendo, dices, es que chingados, realmente no sé nada, ¿no? Y boom, baja para que después llegar a un nivel de maestría y ya subo otra vez como tu confianza en ti, ¿no? Pero ya con razón, porque ya has leído un chingo, pues. Sí, se intenta, ¿no? A mí lo que me da miedo y por lo que empecé a leer fue porque me da mucha vergüenza no verme ignorante. No me da pena verme ignorante, pero sí me da pena verme ingenuo. ¿Ingenuo? Verme tierno, así, verme tibio, güey. Puta, güey. Que me vean la de cuarto año. No mames, o sea,
¿Cuándo es cuando te ves ingenuo? Cuando crees tener la razón y te aferras y te aferras y te aferras y te exhiben y te dicen, estás verdísima, güey, estás... Eso es por lo que yo sí también me gusta leer, porque digo, sí me podré ver ignorante, no tengo tema, pero verme niño, no, que me hagan no, güey. Sí. Y eso es por una de las motivaciones. No para saber más que otros, sino para que otros Claro. no me pongan, no me exhiban, ¿no? Antes habíamos hablado, antes de grabar el podcast, también un poco de Nietzsche y del de resentimiento, ¿no? Ok. Y bueno, de hecho, empezamos con cómo los nazis en Alemania usaron el resentimiento muy cañón para poder transportar su ideología, ¿no? Instalarlas en las mentes de las masas, ¿no? Ujú. Tú me mencionaste justamente el resentimiento en contra de nuestros vecinos, los franceses. Para ustedes los gringos son como los franceses. Era durante un tiempo, Era. y, sí. Y bueno, hoy en día ya es como X, ¿no? Sí. O sea, como ya existe la Unión Europea, ya todos, bueno, tal vez no todos, pero la mayoría ya entendió que, pues, güey, mejor es como crear una unidad, ¿no? Con estos güeyes. Nosotros somos económicamente fuertes, ellos son militarmente fuertes. Y como juntos somos siempre como la suma, es como una sinergia, ¿no? Como uno y uno equivale no dos, sino tres o cinco, ¿no? En ese caso. Y pero ese resentimiento es muy interesante como los nazis lo usaron, ¿no? Porque claro, Alemania pierde la Primera Guerra Mundial, nos meten el contrato de Versailles, ¿no? De Versalles. Donde, bueno, Alemania tuvo que ceder mucho territorio a diferentes países y también en pagar reparaciones, ¿no? Sí. Y eso en combinación con la crisis económica mundial en el 29, 28, como hizo que Alemania se colapsó bajo de, pues sí, de las reparaciones, la crisis, paro en masas, etcétera. Y eso justamente fue como la tierra fértil que pudieron usar los nacionalsocialistas, los nazis, para ganar mucha atracción, ganar muchos votos. A ver, lo que yo sé es que Hitler hace que Francia firme su rendición en el mismo lugar donde se firma el Tratado de Versalles. Sí, ¿no? es que tiene mucha historia Eso ya está, antes eso está de sí. película, güey. Es como si Sheinbaum ahorita agarrara al presidente de España y ahí en el Zócalo, güey. Fírmame. Que chingas a tu madre. Sí, ¿No? güey. Lo hizo muy bien. Lo hizo de película, güey, porque eso fue un capricho. O sea, no era necesario, ¿estás No. de acuerdo? Sí. Pero dijo, me lo firmas Sí. donde yo firmé que me rendí. Sí, Ahora tú me firmas que eres mi niño, ¿no? Sí. Entonces, eso estuvo... sí. A ver, no lo apoyo. Yo digo que Claro. es épico, Sí. pero pues, está mal. Y hubo varias guerras antes. Por ejemplo, Alemania cuando se unificó, Alemania como país unido existe desde 1871. Antes Cierto. era como Prusia y un chingo de pequeños reinos. Y pues hay esa guerra entre Francia y Alemania en 1871. Alemania gana. Y creo que ahí fue por primera vez que les hicieron como firmar el contrato pues, de rendición, pero Francia se tuvo que rendir, creo que incluso allá. Ah, ¿No? sí, en Entonces Francia. eso ya está cargadísimo. Sí, Y después güey. la Sí, Primera sí. Guerra Mundial, ahí otra vez. Hitler dice, no, otra vez ahí, ¿no? Y creó como mucho resentimiento incluso de los dos lados. No, lo hizo muy bien. Se rodeó de muchas personas muy chingonas. O sea, yo siento que, ya desmenuzando ese tema, Hitler se rodeó de las personas más maquiavélicas de la historia. Sí, Muy bueno. O sea, este tema de que le regalaba radios a los ciudadanos alemanes para él propagar sus noticias. el Volksempfänger, sí. ¿No? Era como la primera vez, creo que en la historia casi del mundo, que en una población grande todos tuvieran una madre sota Cabrón. así en casa. Y que era lo nuevo, ¿no? Sí. O sea, imagínate, es como si Sheinbaum ahorita va a Oaxaca y iPhones. iPhones y les voy a transmitir mis ideas. Sí. O sea, fue un plan muy elaborado y que sí trae esa carga. Y yo creo que acá en México la quieren aplicar, güey.
Sí, porque sí la quieren aplicar. Es que el resentimiento es muy fuerte como lo puedes usar como dinamita ideológico para pues lograr a tus metas, ¿no? Pues este tema de que nos pidan perdón los españoles, Ujú. sí está bien cargado. ¿Qué Sí opinas de dices, eso? no, mal, mal. Yo no estoy de acuerdo, pero entiendo por qué satisface, o sea, Claro. por que estamos hablando. No lo comparto, pero pues yo creo que es una estrategia brillante. O sea, es. Ya cuando te das cuenta de que es una vieja técnica, Ujú, dices como ciudadano, no me la voy a tragar, ¿no? Pero ujú, pues entiendo que en México la educación es un privilegio y ujú. pues la banda dice, sí, que nos pidan perdón, ¿no? Yo a lo mejor quisiera cambiar a través de los videos, ¿no? De decir, a ver, no te voy a dar mi verdad, te voy a dar las 10 verdades que hay. Ujú. Y para que veas que esto no es nuevo. O sea, esto que nos están aplicando se ha hecho a través de los años de la historia y pues estos son los resultados. Entonces, Mm. pues, tú fíjate a ver si le vas a arrancar los huevos al león. Pues, ¿a qué león? Hay 10 leones, el que muerda menos, ¿no? Pero Sí. yo opino que está mal y es inevitable. En un país donde hay tanta ignorancia, es inevitable manipular, güey. Tú, desde tu punto de vista, ¿qué habría lograr acá porque, claro, ¿no? Eso, bueno, eso escucho mucho de amigos, compas mexicanos, que siempre dicen, ay, no, es que chale, güey, tanta ignorancia en esto, aquello, etcétera, ¿no? Porque obviamente yo tengo una visión completamente diferente. Yo llegué aquí como estudiante, luego turisteando, ¿no? Para mí fue todo aventura, etcétera, pero Ujú. pues yo no conviví como alguien que creció acá. Tú lo viviste de estudiante. Yo lo vi, bueno, yo lo veo siempre en México de mi burbuja, ¿no? Y como casi todos los extranjeros que llegan acá, en el primer momento o en los primeros años, meses, como claro, todo lo glorificas, güey, porque claro, está chingón, ¿no? Ves todas esas impresiones que no existen, esos sabores que no existen. Ya luego, conforme como te vas juntando con más mexicanos que crecieron acá, ¿no? Que conocen todo el desmadre, sí, claro, cada vez más te vas enterando de que, como de justamente, o sea, yo escucho, así como a veces cuando vemos cosas en el celular, ¿no? Y mi esposa dice, ay, no, cuánta ignorancia, ¿no? Y como antes decías, lo que decía Marx de la base material y de la superestructura ideológica, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que pasar desde tu punto de vista o tal vez incluso desde la perspectiva de si nos quedamos en Marx para que pues haya menos, o sea, que para que más gente pues tenga más acceso a pues más conocimiento de... Pues yo creo que primero buena alimentación. A mí me han criticado mucho porque es que ¿por qué no sales a dar clases a la banda, a los morros que no tienen acceso a la escuela? Ujú. Pues porque no van a aprender, pendejo, porque pues no son morros que ni siquiera comen bien, no tienen Ujú. bien no tienen sus necesidades básicas Ya. cubiertas y la educación yo creo que viene después mm, de lo básico. No, no creo que la educación sea tan básico porque yo creo que si primero tienes que estar bien Sí. alimentado, que no estés preocupado por si vas a dormir bajo un techo, o sea, todas esas cosas que a veces creemos que están dadas por hechas, ¿no? Sí, sí, Que sí. en México pues no es así, para los que no sabían, no es así. Y ya después superadas todas esas necesidades básicas materiales, ahora sí, a ver, pues vamos a estudiar, ¿no? Ajá, Yo creo que ni siquiera el tema de salud está cubierto. ajá. O sea, hay gente que está, yo lo voy a decir a nivel, a mi rubro, ¿no? Que son los estudiantes. Estudiantes enfermos, mal alimentados, mal vestidos, viviendo violencia. Ujú, Pues no te va a dar tiempo de estudiar. ujú. Sí, No, o sea, ni te preocupa, ¿no? ni te Porque si preocupa. tienes otros pedos, pues. Claro, no. Yo creo que la educación no es lo que va a resolver nuestros principales problemas. Yo creo que la educación, pues como los filósofos, ¿no? Decían, esto ya es un privilegio. Los filósofos eran ricos. O Hablas sea, ahora de los griegos de la pues antigüedad. de los griegos eran personas que tenían esta oportunidad de hacerse pendejos y decir, ay, Pues sí, güey. ¿por qué la esclavitud está bien? Ah, bueno, pero pues tú ya tienes un privilegio de ocio. O sea, puedes
hacerte estas preguntas, ¿no? Ujú. Y a mí no me fue tan mal en la feria. Yo nunca me he puesto como un ejemplo de, vengo del barrio y doy clases. A mí mi abuela me dio un salón donde nunca pagué renta, donde era casa de ella. O sea, yo soy consciente de toda la suerte que tuve y ya después entendí que la educación es un privilegio. A muchos morros, diles, vas a comer bien, no vas a tener enfermedades y vas a vivir en un techo o te enseño matemáticas. Nah, No, pues sí, güey. o sea, les vale madre, ¿no? Entonces sí, yo trato de lucrar con la educación. Ok. Así lo digo fríamente. Yo sí lucro con la educación porque muy pocos la pueden pagar Mm, y está bien pagada. Si la haces privada, sí. si lo haces afuera del sistema, sí deja. Claro. La neta, yo no me ando con tibieces de no, yo soy el que va a aportar algo. Por eso, no sé si tuvimos esta plática que me dice, ¿eres divulgador? Pues tal vez sí, pero sí lucro con eso. Ajá. Y eso le quita ese romanticismo de... Claro. La neta, sí me gusta ganar feria de eso porque así empecé. La neta, yo empecé a estudiar porque veía que ganaba dinero más que haciendo trabajos convencionales. Y dije, pues entre más preparado esté yo, Mm. pues más dinero voy a ganar y luego eso métele redes sociales. Pues, y sí, yo creo que la educación es un segundo escalón. Sí, es como la pirámide de Maslow, básicamente, ¿no? Ujú. Abajo es lo más básico que es, pues, alimentación, ¿no? Sí, alimentación, Descanso. El descanso, segundo ya es seguridad, hogar, ¿no? salud. Ándale. Y ya después viene la Ya seguridad. arriba, ya es como cuando ya te puedes Sí. poner ahí a filosofar. Y sí me comió, güey. sí me comió el personaje, no te lo voy a negar. Hubo un momento donde me creí el que le va a enseñar a la raza y el que va a cambiar el sistema. Sí, me llegó a comer el personaje. Cuando te haces viral por primera vez, no sé si a ti te pasó. Sí, Yo lo güey. relaciono como un olfateo de mesa. Yo lo llegué a hacer y sí me parece similar. Así de que subes algo, 10 millones de visitas. ¿A poco no Sí. sentiste esa Sí, no mames. Te da un cabrón? rush enorme. Pero estúpidamente, ¿no? Dices, Sí. ¿qué pedo? Y no Es sabes de como una dónde. droga, la neta. Sí, güey. Sí, porque dices, necesito, o sea, sí, ya llegué a 2 millones, pero ya no existo mañana. Mm, Porque otro cabrón ya llegó a 6 mm, y 5 cabrones llegaron a millones, entonces tengo que estar vigente, ¿no? mm. Y me llegó a comer el personaje y dije, no, yo soy viral por algo bueno. Yo me sentí incluso mejor que otros creadores. Decía, estos güeyes suben puras mamadas. Yo sí enseño cosas. Sí. Yo estuve ahí también en algún momento, güey. Sí, Es normal, ¿no? pero en cómo. Pues de que, pues empecé, güey, con videos así cómicos y así. Y bueno, no pegó. Y cambiamos hasta que algo pegó. Después, como, no sé, yo traía ese pedo en mi cabeza con lo que estábamos haciendo hace 5, 6, 7 años. A huevo, de unir las culturas y así. No, o sea, todavía lo traigo un poco, es bonito, pero es como un, un producto que se crea como aparte, ¿no? Te O sea, sentías, es te como... sentías embajador. Sí, Sí, exactamente, sí. como embajador cultural, para Como así decirlo. canciller. Sí, que wow, es que yo uno las culturas de ahí y allá, Sí, yo ¿no? represento. Tal vez tantito, puede ser verdad, pero tampoco, eso es justo lo que dices, güey, no te deberías creer tampoco tanto el personaje, porque la neta, porque luego cuando te enteras, o sea, bueno, yo me enteré porque la gente nos estaba viendo, no, es que ustedes siempre echan un buen desmadre, güey. Son bien desmadrosos, pinches Sí, eso güeros. duele. Así, así. Eso duele. A mí también me pasó. A mí me dijeron, "Ay, vengo a aprender otra grosería. ¿Cómo? P-jo? O sea, acabo de prepararte un pinche esquema de cálculo integral y vienes a que te insulte. Y me ponían en los comentarios, a ver, miéntame la madre. No seas cabrón, güey. Y ahí es donde maduras y dices, pues Sí, claro, ¿no? claro. Así es. O sea, no tengo por qué pelearme con eso ni dejar. A lo mejor sí creértela, pero no dejar que te coma el personaje. Sí. Sí creértela y decir, sí, a huevo, soy una vez, lo logré. Pero ya cuando el personaje te come, Sí, no, está te cabrón. enajenas y dices, puta, yo nací para esto, yo lo he elegido y eso es lo que yo
últimamente por eso he entrado en polémica con muchos TikTokers, ¿no? Porque veo cómo se los come el personaje. Sí. Lo detecto, o sea, lo huelo porque, pues como ya nos pasó, yo huelo sangre y digo, yo sé por dónde te voy a llegar. Ajá. Yo sé qué te va a doler que te diga y yo sé que crees que a lo que tú, los videos que tú haces, ya sea a lo mejor videos ayudando a la gente. Ajá. Eh, ¿Qué opinas, por ejemplo, de eso? Que está muy criticado, ¿no? Dicen, algunos dicen, eso es como pornografía de pobreza o algo así, ¿no? Ujú. O sea, como dices como, ok, no sé, saco, no sé, 3,000 varos del banco, güey, y voy repartiendo en 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500 a personas que evidentemente están en una situación de necesidad. Bueno, yo tengo mi videito, pues comprobé mi altruismo, ¿no? Y a Ujú. la gente obviamente le gusta ver de como la doña, ay, no, es que, ¿sabes? Sí. Sí, les mama, les mamas. ¿Qué opinas de eso? Pues está bien. A ver, como contenido, yo no soy nadie para decir que está bien y que está mal. Ajá, Sí me llegó a gustar ese contenido, sí llegué sí, a idolatrar así de, ay, te voy ayuda. sí. Ya después te das cuenta de que esos 3,000 que sacan ellos ganan 100,000 Sí, güey. O sea, como, ajá. y que la gente está en una situación vulnerable y ya te empiezas a ondear. Pues las redes sociales es como la guerra, ¿no? El que consiga visitas de manera lo más legal posible y en las reglas, pues aunque tú no estés de acuerdo, pues ese güey va a seguir Pues monetizando sí, y se va güey. haciendo viral. Es un mercado al Es final de un atención. mercado, es atención. Nada más que no se los coma el personaje. O sea, nada más que Ya, no crean que la pobreza se trata de ustedes. sí. Yo antes creía que el barrio se trataba de mí, güey. Yo decía, yo soy el barrio. ¿Por qué? Porque digo groserías y enseño cosas y el barrio es chido y yo soy chido. Y yo así me empecé a ondear. Y ya después dije, no, es. O sea, estoy pero si bien, ¿no? Ya empiezo a madurar. Yo sí lo veo como una madurez. Y esa madurez me empezó a llegar cuando empecé a ganar más dinero de las visitas que tenía, güey. No es Ajá, por presunción, es material. Vuelvo a lo mismo. Yo creo más en lo que veo que en las ideas, ¿no? ajá. Y cuando yo empecé a multiplicar mis ganancias vendiendo mi contenido por afuera, porque pues no lo puedo monetizar en redes, pero empiezo a percibir porque esto me acaba de pasar y es algo que quiero compartirle a la gente que luego me dice, hey, estás comprado por Morena, estás comprado por cualquier cosa que yo saque de historia, estoy comprado, ¿no? La política no te compra así. O sea, yo tenía muchas visitas, pero ni un solo peso, carnal. Ujú. Y Pues la así hay gente, muchos. sí, Yo también estaba ahí. sí, pues es que cuando empiezas así es, ¿no? Sí. Como que dices, no mames, o Pues sea, ya me sí. topan en la calle, pero todavía vivo ahí donde los pinches taxis ni quieren entrar. Me topan en la calle, pero yo no topo la comida. ¿Qué pedo? Sí, güey, sí, 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 totalmente. Yo subía un video, 2 millones de reproducciones. Decía, a la vida. Pero después decía, oye, pero no estoy llegando a mi renta, ¿qué pedo? Pues ni modo que le diga de la renta, Oye, mira, ay, que ¿te hago publicidad o soy qué, yo, güey. carnal? Y si lo intenté, güey, intenté sobornar a la doña. ¿Y qué pedo, jefa? Si quiere, digo que si quiere, anuncio que yo vivo aquí Le hago mención. y sus cuartos los duplica, ¿no? Y yo veía así visitas, millones, güey. O sea, pero si te haces esta pregunta que todos hacen, si cada seguidor me diera un peso, tendría 2 millones de pesos. Ay, no, no es así, güey. Simón. Pero yo vivía, el personaje ya me había comido. Yo ya decía, el barrio se trata de mí y yo nunca voy a meterme en polémica porque soy muy viral y siempre voy a decir que los españoles son culeros. Y, y un día dije, no, espérate, necesito comer, a ver. Vamos a regresar. ¿Por qué empezaste esto? Por dinero, ok. Sí, pero yo llegué a ganar menos haciendo videos que dando clases en casa de mi abuelita, güey. Ujú. Eso fue un chingadazo. Dije, no mames, yo ganaba más feria sin que nadie me conociera y según yo siendo nadie, porque así yo me percibía y decía, yo antes era nadie, ahorita soy el tío Carde. Pues sí, pero no tenemos para vivir, ¿no? Y dije, a ver, ya, a la chingada los millones de visitas, ¿cuántos me van a comprar mi contenido? Y empecé a anunciarme, a ver, perros, les voy a dar clases de matemáticas. Nadie me compraba, güey, porque creían que
Yo la clase la iba a dar así. A ver, hijo de... Claro que no. Claro, o sea, te veían por el cotorreo más que... Ok. claro, güey, no te toman en serio. Y ahí es donde las marcas te hacen un paro, ¿no? Porque si una marca te patrocina, pues... Pues sí. Ahí es Pero si diferente. no, güey. No. Ajá. Entonces yo dije, no, 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 a ver, ¿cuántos reales de los que me ven me van a comprar? Nadie me compraba. Así yo, cursos de integral. Ah, jaja, no, mejor mándame un saludo. Ya me escribiste al WhatsApp, ya te pusiste en contacto conmigo y lo único que quieres es un saludo. Sí, güey, quiero un saludo, no mames. Pues Güey. ven a los saludos también. Ajá, así empecé. Empecé a vender saludos, empecé a, a hacer intercambios hasta que un día, diciembre de 2023, hace un año, me quedé sin feria, güey, así. A mitad de diciembre me quedé sin feria. Y yo siempre publicaba videos y al final ponía, y no te pierdas mi contenido exclusivo, pinche video de 500,000 reproducciones, pero me mandaban mensajes 7 y 4 nada más querían un sticker. Mándame un sticker del tío Cardef, mándame un saludo. No, perro, cómprame mi película de 100 varos, hijo. Nada más. Sí, mañana. Dije, no, a ver qué está pasando. Y descubrí las benditas historias, güey. Voy a subir la misma publicidad que subo en mis videos, pero lo voy a subir a mis historias. Y puse, me acuerdo que así ya en un último momento de desesperación, puse, llévate la historia de Eva Brown, la esposa de Hitler, Ujú. 100 varos, ahí está mi número de cuenta. Me dormí, güey. Me dormí porque tenía hambre y dije, mejor me duermo. Vendí 900. No mames. La historia la vieron 12,000 personas y 900 me compraron. Te explota la cabeza, dices, ¿cómo? ¿Cómo que tengo Pues 90? me acabas de dar una idea, ¿eh? Sí, cabrón. Si esto es una historia, esto no es un video. O sea, básicamente contaste la historia de Eva Brown. No, subí una historia a Facebook, a mis Ajá, historias, ok. y puse, qué pedo, perros, recuerden que estoy vendiendo mi contenido de Eva Brown, esto no se puede subir porque pues Facebook me lo quita. Ajá. Ahí les dejo mi nombre de cuenta, vale 100 pesos, mándenme su voucher y les mando la película hasta mañana. Ok, pero es como, pues, los contenidos que haces tú, que como asumes el personaje básicamente, con el acento y hablas como Eva Brown dice ¿qué pasó, mi ¿Qué fito? pasa, mi niña? Mi bigote completo, yo te lo... Hasta yo le habría ¿Quieres comprado. completarte la barba? Sí, güey, sí, sí, sí. Pero yo siempre decía, voy a subir un video que llegue a 1,000,000 y al final de ese video, que no tiene nada que ver con Eva Brown, como el video tiene 1,000,000, al final voy a poner, y no te pierdas el contenido de Eva Brown. Güey, nadie lo compraba, Al güey. final de los videos. Ajá, y nadie Sí. lo compraba. Y sí, y yo dejaba mi WhatsApp y me mandaban mensajes, pero chingándome así de, de tío Cardef. Ese 8 de diciembre, nunca se me va a olvidar. Subí una historia, güey, hacía mis historias. En Instagram. En Instagram, en Facebook. Ajá. Perros, acuérdense que Eva Brown, contenido exclusivo, 100 varos. Me dormí, güey. Y al otro día tenía 90,000 pesos en mi cuenta. A la madre. Y ese número nunca se me va a olvidar. Y obviamente no se repitió porque fue la primera vez. Ajá. Ya después va bajando y se Claro. va. Pero esa noche me explotó la cabeza y dije, ¿y por qué no lo hice hace 2 años? Qué estúpido, ¿no? Pero pues pasa cuando Sí. tiene que pasar, ¿no? Y ahí es cuando me cambió. Dije, yo no me debo al 1,000,000 de personas que me ve. Yo me veo a los 900 que me compran. Claro. A esos me debo, no al... Claro que si llegas a 1,000,000, pues esos 12,000 se convierten... Esos 12,000 que ven tus historias y esos 900 que te compran, pues a lo mejor aumentan, ¿no? Ujú. Pero dije, no, yo me debo a los que me compran. Pues sí. Yo no me debo a lo que yo crea incluso, güey. Así de que yo creo que voy a subir un video para cambiar el... No. A ver. Hay que meterle creatividad para que sí vayan de la mano, pero si la gente mañana me dice, oye, carnal, explícanos filosofía, que me empezaban a poner, oye, ¿por qué no haces videos de filosofía? Dije, va, pues con el dinero que ya tengo, voy a empezar a pagar clases de filosofía, voy a Ok. empezar a tener más tiempo Ajá. para poder prepararme más y pues lo que la gente diga yo canto, así. Órale. Y ahí maduré y dije, no, yo no soy el barrio, ni soy el que va a cambiar el sistema. Yo necesito sacarme adelante a mí y me debo a la banda que me consume, güey, que me consume finalmente, o sea, que compra. Órale. Y ahí es donde yo ya dije, voy a soltar este pedo de soy el tío Cardef, soy el nuevo Julio Profe. ¿Conoces a Julio Profe? No.
En México es medio famoso porque daba clases en YouTube, fue como el primero en América. Y yo así decía, yo soy el nuevo el profe, ¿no? Eso lo solté ya cuando vi como la única manera de ganar dinero pues era debiéndome y siéndole fiel a la gente que me compra. Claro. Hablamos bastante ya de la alemana y de la mexicana, pero me gustaría saber de ti, de mi país, ¿qué es lo que más te llama la atención de toda la historia alemana? De la historia Y alemana. ahora te voy a decir por qué te lo pregunto, pero primero lo quiero escuchar de ti. Híjole, están bien funados, güey. Si Es lo que pudieras como describir en una frase, lo que más como te cautiva, la disciplina. ¿en qué sentido? No sé, es que es un estereotipo, ¿no? Pues es un estereotipo, pero pues Pero está chido, ¿no? sí. Sí son así, sí son disciplinados. Sí, O sea, sí. sí son así cuadrados. Y, Sí, súper. O sea, de mi perspectiva es que sí. pues sí, a ver, te voy a dar algo más. Su honestidad para ser los villanos de la historia. Para En su hacerlos momento. que nosotros decimos hoy en día, como No siendo... ustedes. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Alemania decía, sí, soy el villano, pero yo voy a conquistar el mundo, ¿no? Ujú. Pero era algo honesto, güey. Ujú. Ahorita yo creo que en el mundo se andan con dobles caras y andan diciendo que son la policía del mundo y que no. A los gringos. A los gringos, para no decir más. Y a mí me late más ese pedo de la honestidad con la que casi se apoderan del mundo, güey, porque casi lo logran. O sea, estuvieron cerca, sí estuvieron cerca. Entonces su desfachatez, Sí. honestamente, sí. Lo que a mí me llama mucho la atención de acá, por ejemplo, si vas a la Lagu un domingo, hay varios puestitos que venden, pues sí, uniformes, de la Segunda Guerra Mundial, y un chingo de esas cosas, ¿no? Entonces, en una de estas voy con un compa checo, porque también, o sea, ¿sabes cuánto todavía en el sótano de mis papás? ¿Cuántas cosas tenemos todavía, güey? O sea, de cartas, ¿no? Sí, claro. Del hermano de mi abuela, que era piloto de combate. Todavía tenemos el cuchillo que parece que salió ayer de la fábrica, o sea. No. Y pues así, ¿no? Es normal, casi todas las familias alemanas tienen algo de ese tiempo, ¿no? De sus antepasados. Entonces ahí empecé a hablar con esos güeyes, oye, yo traigo un chingo de Alemania, ¿no? Y ya estaba como medio cotizando con ese güey. Y ya luego veo un güey, aparentemente, a su aparición, dije, no, ese güey o sea, huevo es mexa, ¿no? Pero traía aquí un pinche tatuaje, güey, con las runas de la SS, No güey. mames. ¿No? Y también con la, con la, tenían un lema, la SS, que era, en español, si lo traduces, es mi honor, se llama lealtad. Sí. En alemán, meine Ehre heißt Treue o ist Treue. Que la SS era la policía. La SS eran los malos de los malos. La SS surge en Alemania. Con Himmler, ¿no? Exactamente, Himmler fue Himmler. Heinrich Himmler, que fue el que realmente la creció en el comienzo. Pues todavía era durante la República de Weimar, ¿no? Que era la República Democrática bastante progresista después de la Primera Guerra Mundial, pero pues siempre había luchas en las calles entre, sobre todo, comunistas, nazis y uno que otro que sí estaban a favor de la democracia. Entonces, en el comienzo, el partido nazi tenía la SA, que era nomás como, pues sí, le das al pendejito del pueblo, le das su uniforme, ya se siente como parte de, ¿no? Huevo, ahora somos y nosotros vamos a ser grandes otra vez, ¿no? Pero va creciendo y también incrementan los atentados, ¿no? La famosa noche de los cuchillos, ¿no? Sí, hubo un chingo exactamente, eso fue sobre todo por la ESA, pero como pudieron crecer tanto también fue debido a que Hitler era como un orador bastante carismático. Sí, y tenían que protegerlo a todo costa, desde su punto de vista, porque era su
sí, como su líder ya en ese Sí. entonces. Y de ahí nace la SS. La SS nace como, pues sí, como los guardaespaldas, básicamente, de Hitler. En parte de la SA, y luego hubo como una lucha interna y la SS gana, entre la SA y la SS gana esa lucha interna. Y después, cuando llegaron al poder, fueron los encargados básicamente de todas las atrocidades que cometieron, ¿no? Contra primero lo que también pocos saben, pero antes de todo el tema de los judíos y los campos, que los primeros que los echaron fueron los oponentes políticos, ¿no? De iglesia, de la sociedad civil, de partidos políticos que eran los oponentes de ellos, directamente para que ya no hubiera como una oposición dentro del país, ¿no? Sí. Y los encargados de cuidar los campos eran la SS, La SS. ¿no? Y también los que, pues sí, eran los matones, básicamente, ¿no? Sí, eran como el lado oscuro. Como... El lado oscuro. Sí, no no estaba tan público. Ellos eran como más, como dices, los guardaespaldas. O sea, los En el que comienzo estaban- sí, pero después, incluso la policía se integró a la SS. A la SS. Sí. Pero ya eran más, más exigentes, ¿no? Porque justo lo que decías, antes era, sí, agárrate Sí. al pinche carnicero, dale un arma y dile, eres parte de la policía. Ajá, sí, eso era la SA. La SA, y entonces empezó a tomar una forma más, Exacto. sí, más Élite. más élite, sí, Sí. güey. Pues sí, yo creo que, y no quiero que se malentienda, yo no estoy diciendo que estuvo bien, nada más estoy diciendo que lo que hicieron nunca lo escondieron. No le echaron muchas ganas de esconder las cosas. Sí, nada. güey. Aunque después de la guerra, muchos alemanes dijeron, no, es que, ¿qué? sí. No sabíamos nada de esto. O sea, realmente se sabía. Sí, sí, sí. Se sabía, o sea, se hablaba, ¿no? Sí. Y se corría la voz, aunque Sí. bajito de la mano, pero sí, la gente sí sabía. ¿Y lo tú que qué estaba percibes de pasando. México? ¿Qué crees que es lo que más los mexicanos te dicen? Ah, no mames, eres alemán. Por ejemplo, cuando un mexicano sale, pues normalmente es el tequila, los mariachis. Sí. Los alemanes, tú siendo alemán, ¿qué es lo que más te No, eso, elogia? güey. De Sí, la, o güey. sea, de las, De la Segunda Guerra Mundial. de la Segunda Guerra Mundial y también un poco del muro, pero Muro de ya Berlín. mucho más presente. Y lo que me asombra es el nivel que algunos, aunque crees que no sabe, pero güey, o sea que como el taxista que ya se chutó como, no sé, 7 documentales en YouTube, güey, ¿no? Y te hace como preguntas muy precisas. Digo, órale. Sí, ¿no? está. ¿A ti te da vergüenza? No, no me da vergüenza. Me huevo. interesa. Porque, interesa. o sea, es justo como dijiste, ¿sabes? Es como algo que sucedió y me interesa estudiarlo al final de cuentas. Sí, ¿no? pues no puedes cambiarlo. No lo puedo cambiar y pues sí, de cierta manera me fascina. Bueno, tampoco que yo me compraría ni jamás un uniforme o algo así. Ah, Eso eso ya ya. es una pendejada, güey. Sí. ¿Sabes? Pero sí me interesa mucho. Cuando llegué acá, güey, tenía muy poco varo y fui a una zona con muchos callejones y así. Y entonces en una de esas vamos a la tiendita y como el güey que ahí cotorea en la esquina, ¿no? Que tira de esquina para que todo esté en orden allá. Nos talonea cigarros, güey, y como hablando con él se da cuenta que evidentemente no somos mexicanos, o sea, éramos mi socio en ese entonces yo, y, ¿de dónde son? Yo le digo, de Alemania. Huevo, y pinche hijo de Hitler. ¿Me dices? Ese güey saludó. No, Qué güey, pedo. sí, güey. Casi, güey. Y no, pero así, ya dije, ok, ya nos aceptó, ¿no? Ya nos integró. Es que eso está raro, güey. ¿Por qué los mexas vemos así como... No lo vemos como los gringos. No. O sea, nosotros sí lo vemos así como... Oh, no mames, ese güey. Como si Se fueran... unió todo. Ajá, vamos a ponerlo en las películas. Por ejemplo, como Venom, güey. Siento que... Ajá. O sea, es malo, pero quieres ver quién es Venom. Quieres ver la película de Venom. Aunque sabes que es el villano, Sí. pero la quiero ver. Eso está raro. A mí cuando leí Minecraft, mi lucha, Ajá. yo quería saber Sí. quién es este. ¿Así lo leíste? Sí, güey. ¿Y qué piensas? Pues siento que ese güey está loco. Sí, güey. Aparte no era su talento de escribir, güey. Ni era Es de él, como- ¿no? Dicen que ni siquiera Pues- lo escribió él, ¿no? Pues él
al parecer, cuando estuvo en la cárcel, redactó algunas notas y probablemente a alguien ya le dio el visto. Sí, alguien Bueno, ¿no? lo ayudó. Sí. Pero sí tiene ideas bien locas. Yo me decepcioné un poco porque ahí me di cuenta que él no era la cabeza de todo. O No. sea, era la gente de la que se rodeó. Sí. Himmler, Sí. Goebbels. No, eran mucho más inteligentes incluso que Pero él. cabrón, güey. Sí. Ahí es donde ya dices, bueno, no es como los gringos te dicen que ese güey peleó contra el Capitán América. Y, o Sí. sea, No mames. Sí. que Sí. muchos lo vemos así, ¿no? Sí. Antes de informarnos. Pero sí, fíjate que los alemanes es con lo que iniciamos el podcast, güey. Siento que sí dices, yo prefiero un amigo alemán que un amigo gringo. No sé por qué, güey. Ah, huevo, carnal. Eso siempre. O los rusos, güey, también no sé por qué. Eso no. Nos caen chido, güey, pinches rusos, los Sí. pinches japoneses, pero yo siento No. que los gringos sí no. Se han pasado de. Se están pasando. De mi programa de stand-up, güey, uno de los chistes que más risa siempre saca es como cuando le empiezo a tirar a los gringos, güey. Sí, jaja, huevo. Es que sí tenemos un enemigo en común, güey. Pues sí, sí. ¿No? Porque esos güeyes también esos güeyes les hicieron a ustedes algo que se llama historicidio. ¿Qué es eso? O sea, los gringos han querido borrar la historia de Alemania, güey. Han querido decir que ustedes, su momento inicia en la Segunda Guerra Mundial. Mm, O sea, ellos ponen a Alemania en el mapa en la Segunda Guerra Mundial cuando Alemania pues tiene un chingo de historia atrás, ¿no? claro. Los gringos hacen muy bien eso, el historicidio. Ellos deciden. Pues el ganador siempre decide, ¿no? Al final. Sí, Bueno, en primera instancia. En primera instancia. Y ya después como salen como más cosas a la luz, ¿no? ajá. Pero, Pero sí, el ganador ahí decide y ya cuando te enteras, ya con la globalización que hay más, cuando yo me enteré esto de Victoriano Huerta coqueteando con los alemanes, dije, ujú. pues si hubiera estado chido y recuperamos nuestros territorios, ¿no? No, güey. Eso no hubiera pasado. O sea, no es así, pero sí lo peliculizas, ¿no? Dices, Ujú. villanos contra héroes, todos son malos o todos son buenos. Sí. Pero, pues, a mí me caen bien los alemanes. Yo por eso vine, güey, a ver. Es más, quiero que me firmes mi. Quiero que me firmes mi Quiero parche. firme Traigo un mi parche. tatuaje de swastika. No. A huevo. Sí, carnal, así. Sí. Oye, ¿y de México qué crees que...? Yo sé la respuesta desde Alemania, pero como ¿qué crees que cautiva al mundo de México, de su historia, cultura, etcétera? Pues yo lo que más he escuchado es el picante. Así de. Claro, sí, eso es lo superficial. Pero hablando de historia, de sociedad, El Día de Muertos. también. También siento que muchos extranjeros pecan de no ir más allá. Siento que si llegan y Día de Muertos, tequila, Sí. picante. Y espérate, somos más. Los gringos se han encargado. Sí. Pinches gringos, vamos a iniciar una guerra ahorita aquí. También se han encargado de decir que somos unos pinches mariachis que comen chile y se ponen pedos. Sí. Pues también se ponen bastante peros y comen chile, o sea, no vamos a mentir, güey. Sí. Sí, pero Pero además. tenemos un chingo por detrás, güey. Somos una cultura, incluso asiática, una influencia asiática bastante fuerte. ¿En qué cabrón. sentido? Los rasgos de los tarahumara Ujú. son ojos así como los que yo tengo. Claro. Un poquito. Sí, sí, sí. Sí, o sea, venimos del estrecho de Bering, venimos del norte Claro. y tenemos esta cultura asiática, bueno, esta influencia, no cultura, esta influencia de la comida, por ejemplo. Claro. Porque la comida en México es con tantas especias, con Ajá. tanta, como los chinos, condimentada. Sí, güey. bastante. Sí, Son influencias indirectas, ¿no? claro. Michoacán y Perú podríamos ser hermanos, güey. Porque hay un códice peruano que es igualito al de los purépechas. Es Eso no igualito, sabía. carnal, es igualito, es la misma historia. El códice es el mismo. Ajá. Entonces, al parecer, los peruanos llegan Ajá. a Michoacán con los purépechas y se cuentan la misma historia y se ponen de acuerdo y existe esta influencia andina. Qué loco, güey. Y tenemos la española, tenemos la española pues más, ¿no? Claro. Y sí, yo creo que México tiene más historia de lo que los gringos dicen que tenemos. Mm.
Y no somos nada más mariachis, sí nos gustan, pues, güey, los corridos tumbados de ahorita lo dijiste en el principio, ¿no? El Sí. acordeón, Ajá. la tuba, todo eso son influencias totalmente Sí. alemanas, La polka. la polka, todo eso. Sí, sí, somos un país que recibe muy bien. Desde que los españoles llegan aquí, se dan cuenta de que México es una cuenca. México está conformado por dos sierras, la madre y la occidental. Ujú. Entonces, antes pues no había carros, no había aviones, no había... Era caminar, caminar, caminar. Si tú caminas en México, se forma una cuenca y termina aquí en la Ciudad de México. Ujú. Lo demás es la Anáhuac. Ujú. Ya lo que sigue en el sur de la Ciudad de México, pues ya es era considerado como otra cultura, los mayas, todo eso, eran muy diferentes. Pero la cuenca termina aquí en la Ciudad de México. Entonces, si tú caminas desde el Estrecho de Bering, que fue como se dio Ujú. este paso, tú llegas a la Ciudad de México y no hay más. Es como una cuenca. Entonces llegan todos de todos lados y como es una cuenca, pues empiezan a relacionar y empiezan a adoptar. Y yo siento que esa posición geográfica nos ha dado ese calor para recibir a quien venga, güey. Porque Ujú. sí, yo considero que somos cálidos. ¿Tú cómo lo Sí, no consideras? manches, súper, güey. Pero yo creo que es por nuestra posición geográfica, güey. Como siempre hemos estado Ujú. acostumbrados a que aquí Ujú. llegan todos. Ahorita pues ya llegan, o sea, ya hay aviones, ya puedes llegar a Yucatán en breve. Pero tú llegabas al Golfo de México, el Océano Pacífico, y todo terminaba aquí, Ujú. en la Ciudad de México, la cuenca. Entonces, yo creo que de ahí viene nuestra calidez para decir, pues es que no hay más. Ujú. Ya llegaste a donde tenías que llegar, es tu casa, güey. O sea, ya eres parte de nosotros, porque como no hay migración al sur, y del sur no hay migración al norte, o sea, los peruanos, los bolivianos no subían acá por la cuenca, Ujú. pues era el fin del mundo, güey. La Ciudad de México era el fin del mundo por las sierras. Entonces viene cualquiera de otro país y dices, o nos mezclamos y seguimos nos seguimos reproduciendo y seguimos haciendo esta cultura más grande, o nos vamos a morir aquí, güey, porque ya no hay más. Entonces yo creo que esa posición geográfica nos ha dado ese calor, vente, güey, te voy a presentar a una prima de pinche Ya. Oaxaca y dale tus genes y al revés, ¿no? Para que aprendas a cocinar rico, güey, un pinche mole, o sea, sí, yo creo que de ahí viene esa calidez de que es Ahora, es la primera vez que lo escucho, pero se me hace mucho, mucho sentido lo que cuentas pues sí, de las, ¿se dice cadenas de montañas? las Sí, las sierras. sierras, pues, Sí, ¿no? las sierras terminan así, en Sí, una cuenca. que influye mucho. Hay un libro de un historiador que se llama Guns, Germs and Steel, ¿cómo es? Armas, gérmenes y acero, de un historiador. Y también él habla mucho de cómo influyen las sierras en diferentes partes del mundo, cómo influyeron en la creación de naciones, culturas, etcétera, ¿no? Sí, Se me tiene hace que ver. muchísimo sentido. Sí, porque en Europa, pues, te podías deslizar de este a oeste y era un tránsito fluido. Ujú. ¿No? Europa, Asia. Eso también es otro factor, ¿no? Que en Europa, desde Asia, básicamente podíamos crecer las mismas plantas porque todo estaba más o menos, pues sí, como con las mismas horas del sol, más o menos, Ujú. ¿no? Pero en América, pues es muy diferente. Es muy diferente porque es México, o sea, la Sí, Ciudad de México y lo que sigue Sudamérica es otro mundo, güey. claro. Entonces, sí, los que llegaban aquí decíamos, carnal, pues ya no hay más, quédate aquí, Sí. ya. Oye, ahora la pregunta, ¿no crees que tú esa disponibilidad de integrar la que tú escribes y la que tú atribuyes, ¿no? A que aquí llegaron todos y se mezclaron, también hizo posible que al final los españoles pudieron, entre comillas, conquistar a México? Sí, y yo creo que Porque literal llegaron hasta el pinche palacio, casi la primera vez que sí, llegan. sí llegan por Veracruz y bajan, Sí. bajan por las cuencas, llegan aquí caminando y pues yo creo que ellos nos conquistan porque todos estaban peleados con los mexicas, Ujú, los pinches, las ujú. caltecas, los pinches mayas, lo que quedaba de los mayas, estaban hartos del abuso que los mexicas tenían sobre todos La los cuota, ¿no? pueblos, la cuota, sí, güey.
La gente que cree que esto es nuevo, nah. El cobro de piso, no Cámara, mames. no existía. Cámara, mi niño, Eso es patrimonio cultural. 10 ajolodólares si quieres permanecer, ¿no? Sí, güey. Entonces, hartos de esta extorsión de los mexicas hacia todas las demás culturas, pues dice, güey, mejor un español, mejor los españoles, o no los veían como españoles, los veían como Quetzalcóatl, así como los que nos van a salvar, los de otro mundo. Estos güeyes, pues no nos sacrifican, no nos cobran piso, traen armas, no conocemos la pólvora, traen pólvora, ¿qué es esta magia? Sí. Pues sí, güey, mejor vamos a unirnos y vamos a derrotar a los mexicas, que eran los que tenían el control aquí en todo el continente de Veracruz para acá era el continente lo que se conocía, sí. ¿no? Porque si los mexicas hubieran tenido otra política un poco más nacionalista, como la que tenemos hoy, que creemos que somos los latinos contra los pinches gringos, ¿no? Tenemos estas políticas parecidas. En ese tiempo no, en ese tiempo todos estaban pisoteados por los mexicas. Entonces eso ayudó a los españoles a poder conquistar México y mezclarse. Ya la palabra conquista ya no me gusta tanto. Ya le llamo Sí, ándale, ¿por qué? una mezcla, güey. O sea, esta mezcla. Porque sí dejaron. Los españoles, a pesar de que trajeron su religión y sus costumbres, sí dieron chance a que la comida mexicana siguiera dando. No lo prohibieron como tal. La religión, pues sí, realmente si tú quieres conquistar un pueblo a través de la religión. Esa es una de las principales herramientas. Y sí, yo Por creo eso que la Virgen de Guadalupe. por eso la Virgen de Guadalupe y Tonantzin, que es lo que hablamos al principio, Quetzalcóatl y Jesús. Entonces ahí como que les dicen, mira, este es mi Quetzalcóatl, no más que este está clavado en una cruz. Sí. Y así ha sido a lo largo de la historia, de nuestra historia. No tenemos tantos años, tenemos apenas 200. ¿Tú cómo percibes eso? ¿Cuántos años tiene Alemania como país, más o menos? De que nace la ideología o como la identidad nacional fue después de la conquista de Napoleón de grandes partes de Europa, que termina en 1815, que varios países europeos, varios reinos se unieron contra Napoleón y básicamente lo echaron. ¿No? Hubo como las primeras como obras filosóficas por Fichte y Arendt, creo que eran dos filósofos alemanes que empezaron a como poner el fundamento para algo como una... Antes no existía tal cosa como una identidad nacional, no existía. Porque pues la gente, pues como dijimos también antes, o sea, pues, si tú no tienes cubiertas ciertas cosas de la pirámide o ciertos niveles de la pirámide de necesidades, pues no te interesa como identificarte con esto, porque habla el mismo idioma, etcétera, ¿no? Y pues lo que hizo básicamente la Revolución Francesa en Francia, bueno, Napoleón viene un poco después, pero fue que, bueno, es una teoría en la historia, también pues, siempre hay un chingo de teorías, pero una teoría dice que eso hizo posible que por primera vez los franceses como ya se sentían como parte de una gran nación después de la Revolución Francesa, hizo posible que pudieran luchar en formaciones completamente diferentes que otros países. Porque otros países no teniendo esa identidad nacional, voy a dar todo por mi país y por mi bandera y por nuestra identidad, pues como eso no existía, necesitaba siempre el general o coronel controlar a su batallón para que no se pegaran la fuga, güey. Sí, ¿no? Entonces llegan los franceses y pues a ellos ya no los tenías que controlar tanto, porque ya iban por una ideología, sí. ¿no? Entonces ellos, bueno, Napoleón arrasa Europa, pero los filósofos alemanes se dan cuenta de esto, de algo completamente nuevo, que hay de repente como una identidad nacional, pero de los pinches franceses que nos conquistaron, ¿no? Y ahí el resentimiento. Ahí empieza el resentimiento. Y la identidad nacional alemana, de hecho, nace con el resentimiento contra los franceses que nos conquistaron con Napoleón. No tanto tiempo, también hicieron cosas que de los que estamos todavía
sacando provecho, ¿no? En administración, planeación de calles, hasta canalización, etcétera. ¿Y ustedes cómo ven a México? Cuando llegaste a México, ¿qué te imaginabas? Pues yo tenía miedo, güey, la neta. ¿Por la seguridad? Sí, güey, chingo. ¿Sientes que es como nosotros vemos a Irak? Así de, están Sí, en güey. guerra. Sí, No, mames. sí. Pero ya una vez que estés, ¿no? Ya ves como, ok, está más tranquilo. Pero yo me acuerdo que siempre había, como llegué a Guadalajara y como segundo día, tercer día me compro una gorra, güey. Porque se sentía como la gente se me quedaba viendo mucho, ¿no? Aunque en Guadalajara hay un chingo de güeritos, güey, mexicanos. Sí. Pero no sé, como yo, como que y como me sacó mucho de onda ver un chingo de gente, una troca, ¿no? Como en la superficie de carga ahí, ¿no? Y todos se me quedan mirando, güey. Y dije, a la madre, ya me van a secuestrar, güey. Y Sí. me compró la gorra, güey. Ya, obviamente, ya te acostumbras, ¿no? No, yo nunca he salido de México. ¿No? No. Ah, güey. Me da miedo. ¿Por? Estoy muy acostumbrado a la comida de aquí, carnal. Incluso me da miedo salir del DF. Sí. Así cuando voy a otros estados, una vez fui a Saltillo Ajá. y y fuimos hacia un puesto de garnachas. Me acuerdo que nos sirven unos chilaquiles con garbanzos. Chilaquiles con garbanzos. Sí, haz de cuenta que el garbanzo, ¿sabes qué es el garbanzo? Sí, sí, sí. Sí, güey, yo dije, pues si no es pozole. Esa madre, ¿qué, güey? Y se ofendió, güey. El del Saltillo me dijo, pues vete a tu pinche, ¿cómo me dijo? A tu pinche contaminación. Pero así, güey, me mandó a la... Me dije, no, verga. Yo lo dije de broma, pero siento que sí es un humor muy chilango. Es que los chilangos, para mí, son los más llevados, güey. Sí, güey. Sí, la neta sí. Yo cuando me ha costado cuando voy a otros estados y si quieres vamos a abordar lo de la polémica para que tengas visitas. A huevo. Para que tengamos visitas. Yo me peleé con un TikToker de Saltillo. El Arqui de TikTok, sí lo debes de conocer. Ajá. ¿Cómo se llama? El Arqui de TikTok. El Arqui de TikTok. Sí, seguro sí lo Sí, conoces. sí, me suena. Ese carnal, yo le critiqué un video con groserías. Ajá. Y ese güey lo tomó a que yo lo estaba retando una pelea, güey. Y me escribió y me dijo, güey, el día que yo te vea, a ver si... Y yo dije, carnal, Pues cítalo, pero en Tacubaya, ¿no? sí, güey, y el día que vengas a ver si sale. Pero yo estoy acostumbrado aquí en el DF que llegas y con más groserías me reciben, más en confianza me siento. Pues sí, güey. Y luego vas a otros estados y es, no, a ver, aquí es calladito y primero te integras y se saluda de mano, no, aquí llegas y si te reciben, ¿qué pedo, pinche? Ajá. ¿Qué pedo, hijo de la madre? ¿Qué pedo, mi niño? Ah, eres mi perro, cámara, nos vemos. Ajá. No es un vamos a pelearnos. O sea, no sé por qué, güey. Eso sí, es una magia bien extraña, ¿no? Sí. Como que me siento más. Que he estado saliendo a otros estados, allá no es así. Allá sí es buenas tardes. Sí. Saluda. Más en el norte, o eso Más más. en el norte, güey. Son bien persinados, pero, o sea. Mira, no me quiero pelear ahorita con los pinches norteños porque también los traigo en un taco. Un estereotipo. Como el estereotipo. Cuando yo dije en Guadalajara que me mudo a Ciudad de México. Ah, no manches, güey. Ahí asaltan. Sí, no. ¿Y te han asaltado? Nunca. ¿No? No. ¿Te has subido a una combi? Sí. ¿Y no te asaltaron en la combi? No. Ah, tuviste suerte. Has tenido suerte. Ya no te subas. Pues, bueno, sí. O sea, tampoco. Más me muevo en metro, pues, ¿no? Ah, en metro es más relax. Sí, pero obviamente conozco los videos, ¿no? Sí, en la güey. combi y cámara, pues hacer Nada, en una ¿no? combi si te subes 5 veces te van a saltar 2. Sí. Eso sí. Ay, no, que yo siento que eso sí es triste, güey. La banda llega después de chamear 10 horas, güey, y Sí, todavía güey. ahí en la fucking combi, güey. Ya llevan 2 celulares, ¿no? Carnal, ¿cómo te pueden encontrar en las redes? Pues en todas las redes estoy como Tío Cardef. En Tío- todas. en todas. Tío Cardef. Abajo en la descripción dejo las redes para que pues aprenda matemática, un poco de filosofía, Física. física. Y ya las demás, pues tengo maestros ahí que enseñan química. Órale. Sí, pero síganos ahí en Tío Cardef si quieren entrar a la universidad, a la prepa, si quieren estudiar alguna maestría, ahí tenemos ya una escuela, ya somos una escuela. Y si quieren comprar contenido exclusivo que no se sube, pues ahí mismo en todas los OnlyFans. en OnlyFans. Carnal, muchas gracias, güey.
Yo lo disfruté mucho, platicar de historia y de filosofía, de todo un poco. Estuvo chido, ¿no? Estuvo Espero chido. que les guste. Yo creo que sí les va a gustar porque lo tratamos de... Aparte, la banda te recomiendo. Ah, O sea, cada rato gracias, hago, perros. pregunto, ¿no? ¿A quién quieren que invitemos? Seguro Y- querían que me exhibieras, pero se la pelaron, perros. A huevo, mi banda. Eso fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chau, chis, agur.